Exacto, hermanita, exacto. Eso se nota mucho en los documentos y eso creo que se lo he comentado a usted porque yo en muchos audios he repetido el mismo punto, de que hay un cambio en el lenguaje y que la nueva teología trae además sobrecargado ese cambio en el lenguaje que nosotros teníamos hasta, por lo menos, hasta Pío XII dentro de la Santa Iglesia Católica un lenguaje se nota la diferencia cuando uno lee por ejemplo, las encíclicas de León XIII, por ejemplo, lee las encíclicas de Pío IX, hasta la encíclica, ¿cómo se llama la de Pío XII? Humanus Genus, creo que se llama, algo así, que hay como tres que tienen un nombre parecido. Eh, Hasta ahí se nota el lenguaje que suelen usar los papas católicos, que es muy, muy claro, muy directo para que lo entienda todo el mundo y cargado siempre de Cristo. Y eso no significa que esté nombrando a Cristo cada rato, no significa eso, significa que todo lo que dice es coherente con Cristo. Y todo lo que dice, aunque no mencione a Cristo, es un testimonio de Cristo. Y no deja nada suelto. Todo va, todo lo que dice no habla por hablar. El Papa habla de un tema y si se menciona con una postura clara y va directo al asunto. Y la forma en la que va es Cristo. Esa forma de hablar desapareció. Y si uno empieza a revisar los documentos, desde Roncalli, desde el Papa Juan XXIII, los documentos ya se nota una distancia, porque no tienen esa calidez que, que tiene un texto que está hablándole a uno directamente, sino que los textos son ambiguos, se pueden leer de muchas formas, tienen, parecieran estar hablando de algo, pero también pueden estar hablando de otra cosa, depende de cómo se aborde. Y esa relatividad es algo que yo solía repetir en los audios cuando estaba trabajando este tema, yo lo relacionaba al tema político, porque los políticos hablan así. Y me refiero no solamente así en sus campañas, sino que en sus documentos. Y uso la palabra político en el sentido de, de estatal. El modelo Estado-Nación, Constitución, con una constitución, leyes y formas jurídicas también tienen esa forma, que es una forma poco personal, como impersonal. Esa sería quizás la palabra. Hablan de una forma impersonal y que para que no se note tanto, tratan de darle emotividad, como que cambian la verdad por emotividad. Por eso, por ejemplo, eh, al Papa Juan XXIII le decían el Papa bueno, porque cuando hicieron el cambio de lenguaje, porque obviamente hubo un cambio en las direcciones, en las altas cúpulas, tuvieron que integrar ese elemento emotivo que antes no había. Antes el Papa hablaba más duro, se sentía como más seco, más
duro más claro, pero eso es la dureza que tenía es como la dureza del diamante. El diamante es duro porque, porque este es puro, porque tiene una pureza, por eso es duro. Y esa dureza es la que permite que tenga la transparencia que tiene. Pero eso no lo tienen los discursos posteriores. Entonces, para compensar esa falta de transparencia, que en el fondo es falta de pureza, lo que hacen es meter emotividad. Y eso no se había visto antes. Entonces, por eso la percepción que se difundió del Papa Juan XXIII, la prensa, que está obviamente asociada a los grupos de poder, difundió mucho el tema emotivo. Entonces cuando hablan del Papa Juan XXIII, dicen el Papa bueno y todas las personas dicen lo recordamos por esa noche en que en la Plaza de San Pedro, eh, creo que fue la noche de Navidad o algo así, o la que asumió, fue una noche importante. eh, Él dijo, y cuando lleguen a su casa, denle un beso a sus hijos y digan que ese beso se lo manda el Papa. Y toda la gente, ¡guau! Efervescente, o sea, la gente fervorosa pues, encontró que era algo muy bello, porque muy humanitario, muy cercano. Entonces las personas empezaron a caer por el tema de la emotividad. Pero resulta que cuando uno va a los documentos, como los documentos del Concilio Vaticano II, lo empieza a revisar y ahí encuentra el tema. Que es que, claro, el Concilio Vaticano II está lleno de ese doble filo, de esa lengua bífida que dicen ahí. Que dice, la música de la Santa Iglesia es la música litúrgica, es la música de siempre, la música de corte gregoriano, los fieles tienen que aprender los cantos, todo perfecto. Pero después, en el párrafo siguiente, dice, pero déjese abierta la posibilidad de que en caso que no se pueda hacer lo anterior, el sacerdote ahí o la parroquial o el obispo decidan qué hacer. Entonces, ¿dónde está la firmeza? ¿Dónde está la Iglesia Católica Universal? Porque en el fondo le está diciendo, sí, somos la Iglesia, pero podemos no serlo. Entonces alguien diría, pero es muy estricto eso, porque hay lugares que no se puede, bla, bla, bla. Bueno, las cosas son así, ¿qué le va a hacer? Si está en la Iglesia Católica Universal, la Iglesia de nuestro Señor Jesucristo, así es. Si no, busque una iglesia o una secta donde las cosas sean distintas, como a usted le gusta, a gusto, porque las cosas aquí no son a gusto personal. Aquí las cosas son según nuestro rey, no según el gusto emocional de cada uno. Entonces, ese tema del lenguaje es crucial, es muy importante, porque se nota que, como le digo, hay un cambio en el lenguaje y el lenguaje es impersonal, es bífido y es político. Porque, en síntesis, hasta antes del Papa Juan XXIII se notaba que los papas eran quienes escribían los documentos. Se les notaba el alma. Es como que uno lee las encíclicas
y está leyendo al Papa. Y se le nota su carácter, se le nota el carácter. Se le nota que se le nota que con su respiración, por decirlo así, se le nota el ritmo de cómo está escrito el texto. Porque es como una carta escrita por una persona, se nota eso. Pero en los textos posteriores, sobre todo desde el Concilio Vaticano II en adelante, viene lo impersonal. Y los textos ya pierden contacto con la realidad y todos los documentos no tienen, no tienen un alguien, son como sociedad anónima, porque están hechos como por un equipo, están hechos como por equipos de asesores. Entonces cada frase, una frase la inventó un asesor, una frase la inventó el otro, otro, y así van componiendo un texto que en el fondo no tiene alma, porque está hecho, no está hecho por alguien. Eso se nota mucho, por lo menos para las personas que trabajan con el lenguaje. O sea, una, una persona, y no es por desmerecer, pero no es fácil que una persona tenga un hábito de notar ese tipo de diferencias. Quizás si uno se lo explica y le muestra así, mire, aquí tiene, y así como la hoja impresa, mire, lea esto y ahora lea este otro. Una persona común y corriente lo puede notar. Pero si, pero así como teóricamente, darse cuenta de eso como proceso histórico, es difícil que las personas lo tengan presente. Y por eso es bueno de que se difunda, para que las personas vayan poniendo atención y digan, ah, ahí pasó esto otro, y que lo amplifiquen. Porque si bien está bien lo que hacen ahí en el programa, de mostrar ciertos documentos, como le digo, yo lo amplificaría porque para poder entenderlo hay que enmarcarlo. Porque no es uno, dos, tres documentos ni tampoco es algo nuevo. Es algo que tiene que ver con el cambio de mando oscuro, opaco, que se hizo durante la última sección de el pontificado de nuestro Papa Pío XII. Por eso ocurre, eso yo se lo estuve explicando hace unos días a un hermano, por eso ocurre que Pío XII tiene un pontificado eh, tan singular, en el sentido de que hasta que escribió su encíclica Humanus Genus, creo que se llama. A ver, déjeme salir de la duda porque la tengo por aquí. Eh, escribió la encíclica Humani Generis, así se llama. Humani Generis. Esa encíclica es lo último que escribió. De ahí creo que son bastantes años que pasaron desde ahí hasta que él terminó su pontificado. Entonces hubieron varios años de silencio. Y luego de eso,
históricamente se le ha hecho a nuestro Papa Pío XII una campaña de mala propaganda en relación con el tema nazi. Por eso hablamos de ese tema con un hermano, porque me preguntó por el concordato, que es ese documento que tuvo que firmar Pío XII por el tema de que a él le tocó justo estar en el periodo en que Hitler asume el poder en Alemania. Entonces empieza a prohibir las misas y a encarcelar sacerdotes y católicos y cosas así. Entonces él es enviado a Alemania para poder, en ese tiempo él era obispo, él lo envía en Alemania para poder dialogar, hacer como un arreglo diplomático desde el Vaticano con lo que estaba pasando en Alemania. Entonces tuvo que firmar lo que llamaban el concordato, creo, para que se calmaran, para decirle a los nazis, hey, hey, cálmense. Nosotros no nos vamos a meter con ustedes, pero dejen tranquilo a la gente porque estaban metiéndose con familias, estaban empezando a portarse mal, por decirlo de una manera. Entonces, ese tema le han dado tanta propaganda, cuando ni siquiera es del momento, ni siquiera tiene que ver con el holocausto, no tiene nada que ver, es un momento muy prístino, muy anterior a todos los desastres que ocurrieron después. Y tampoco es un documento de apoyo, es un documento de defensa. Pero hoy en día, cada vez que se suele mencionar al Papa Pío XII, se le suele relacionar con ese tema. Es una cosa muy eh, para las personas que están atentas a todo este proceso, es muy obvio, es muy obvio lo que están haciendo. Pero no es tan obvio y quizás hace falta afinar un poco más el punto para darse cuenta de que desde que escribió esa encíclica, Humani Generis, quedó en silencio. Y lo que ocurrió ahí fue que hubo un proceso de cambio general, porque el mundo estaba completamente entero cambiando. Por algo vinieron las guerras y todo lo que ocurrió, si eso no es casualidad. Las personas hoy en día hablan de las guerras mundiales como si hubiesen sido un campeonato de fútbol, o como si hubiese sido un evento y claro, hubieron víctimas, o como si hubiese sido algo y el holocausto otra cosa, hablan de eso como otra cosa distinta, y las guerras mundiales las mencionan como que es una época, como una cosa así que tuvo que suceder y ahí está, pero ya pasó. Pero resulta que eso demuestra cómo cada cierto tiempo tienen que estar barriendo y tienen que estar instalando formas de poder manejar las cosas. Y hoy en día, si bien no hemos caído en una guerra a esa escala, hemos tenido otros procesos de borradura, que tiene que ver primero con las oleadas de estallidos sociales falsos, con las primaveras, como le llaman, la primavera árabe y todas esas cosas que fue como la pionera, donde
No sé si conoces la primavera árabe, que creo que fue en Egipto, donde empezó. Eh, y es tan extraño porque es un ex ingeniero de Google que es, es musulmán, que llegado a Egipto, después de vivir un tiempo ahí, empieza a través de Facebook. Eso tiene que haber sido el año 2012, algo así, por ahí, algo por ahí. A través de Facebook hace una campaña viral de que todos se reúnan en una plaza, todo el mundo se reúne en una plaza a hacer manifestarse contra el gobierno. Y lo que provoca es algo terrible, algo impresionante. Mueve a millones de personas, porque hasta ese momento tenían un dictador. Y que obviamente cualquier persona occidental le dicen la palabra dictador y le suena como que fuera lo más malo que hay. Y no lo estoy justificando. Obvio que no es gracioso, no es simpático tener un dictador. Pero resulta que hay países donde lo que suelen llamar democracia, no es tan fácil de aplicarla, porque tienen otra cultura y otra historia. Entonces, ¿qué pasa? Todas esas personas que se movilizaron, hicieron un estallido social, reventaron la ciudad, quemaron todo y terminaron sacando del poder al dictador, que creo que tuvo que huir del país o lo mataron, no sé, algo así. Y resulta que una vez que hicieron eso, que las personas quedaron como de brazos cruzados diciendo, ¿y ahora qué? Y el país entra en un caos de vandalismo, de saqueo, de descontrol, que no hallaban qué hacer. Y como se dice en ciencias políticas, el poder no admite vacíos. Obviamente, si no está el personaje más poderoso, el que venga con más poder luego de él, el que tiene más poder después de él, va a hacerse una toma de poder. Y ahí es donde entran los que llaman los hermanos musulmanes, que son unos fundamentalistas islámicos de, 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 de extrema posición. Entonces expulsaron al dictador que tenían, que era un dictador, sí, por supuesto, tenía el país sin elecciones y llevaba no sé cuánto tiempo en el poder, pero el país estaba funcionando, el país funcionaba. Y resulta que después llega un grupo de terroristas y se quedan con el país, se quedan a cargo de dictadores, nuevamente, pero con un régimen fundamentalista de posición extrema, donde castigan a las mujeres, las lapidan y todo ese tipo de cosas, de aberraciones. ¿Qué pasó ahí? Después este personaje aparecía en televisión llorando, pidiendo disculpas, etcétera, etcétera. Pero si uno piensa, dice, ex ingeniero de Google, y después van y en Ucrania hacen lo mismo. Corre por redes sociales, hay que juntarse en la plaza para manifestarse contra Rusia porque nosotros
somos un país independiente y no tenemos nada que ver con Rusia, bla, 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 y hacen un estallido social en Ucrania. Revientan el país, hacen saqueo, vandalismo, etcétera, revientan el gobierno y el país queda desestabilizado en manos de grupos paramilitares fascistas, fascistas nazis, con banderas nazis, con tanques, con equipos militares de guerra, con banderas nazis. Entonces el jueguito es de ir a reclamar contra Rusia le salió súper caro, porque le salió muy, muy caro, porque al final terminaron el país dominado por grupos nazis. Y cuando empezó el tema de que Putin dijo lo que está pasando en Ucrania no puede pasar en nuestro eh, perímetro cultural, por decirlo así, porque Ucrania es, si bien no es jurídicamente Rusia, sí perteneció al al imperio del zar, porque Rusia siempre ha sido un imperio. Eso es lo que las personas no entienden, que cada bloque tiene su historia. Y resulta que Rusia siempre ha sido un imperio. Y que dentro de su imperialidad, por decirlo así, tiene territorios y pueblos que pertenecen a una diversidad convergente, dentro de la cual está Ucrania, y que comparten muchas cosas, tienen más cosas similares que diferencias, tienen más similitudes que diferencias. Y, y ¿qué es lo que ocurrió? Reventaron Ucrania. Entonces empezó de ahí, eso fue cuando fue hace un par de años, como 2 años atrás, y empezaron a salir por televisión que eh, Putin era poco menos que el malo y que toda una campaña contra Putin. Mientras la OTAN tenía rodeada Rusia con misiles nucleares. Entonces, y eso no lo nunca lo mostraba en televisión. Y cuando Putin iba y ponía cerca de la frontera, tuvo que inventar tecnológicamente unos dispositivos para protegerse, para proteger a la población en el fondo, no él, porque él obviamente debe saber cómo salvarse, para poder capturar misiles nucleares. Entonces, eso salió en televisión, sí que salió en televisión y tuvieron semanas dándole con el tema. Que Putin puso material militar bélico de alto calibre, de guerra, y que quizás pretende expandirse a Europa, como lo está haciendo en Ucrania, bla, 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 bla. Y no es que esté defendiendo a Putin, lo que pasa es que hay hechos que ocurren y uno tiene que saber mirarlos. Entonces, todos esos cambios que hacen denotan de que hay un juego, hay un tablero que están moviendo cada cierto tiempo. Porque ese tema de las primaveras siguieron haciéndolas. Y lo hicieron acá en Chile, lo hicieron en Ecuador, lo hicieron en Bolivia,
lo hicieron en Estados Unidos, lo han hecho en montones de lugares, en España tienen el problema con los catalanes, el separatismo, están reventando los países después que ellos mismos los crearon, porque ya no les sirve ese sistema, porque ahora pueden controlarlos mejor de otra manera. Antes funcionaban como sistema de control, pero el sistema de control ahora requiere otro modelo que es digital global. Pero para eso necesitan diluir la soberanía de cada país. Y para diluir la soberanía se puede hacer de distintas formas. En el fondo es como a río revuelto ganancia de pescadores. Lo que hacen es revolver los países, como hacerlos colapsar de cualquier manera, económica, socialmente, con inmigración, con refugiados, con narcotráfico, con distintas cosas, para que así la ONU pueda decir, este país es un estado fallido, este país no logra controlarse, por lo tanto nosotros vamos a mandar a los cascos azules y los vamos a controlar. Y mientras tanto, firmen aquí, firmen aquí, firmen aquí, y le empiezan a pasar documentos tratados de ayuda, que implican aceptar ciertas condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? Aborto, el, el tema de la ESI, de la educación sexual integral, la, los programas, ¿cómo le llaman? Em, ¿Cómo que le llaman? La libertad progresiva, algo así, de los niños que pueden denunciar a sus padres para terminar en manos de quién, no se sabe. En caso de que los padres castiguen a su hijo porque hizo algo muy malo, pueden los hijos ir a la policía y denunciar a sus padres y el Estado quitárselo. La ESI es básicamente la educación sexual integral, que es el tema de que ya no hay clases de educación sexual, sino que lo que hay es adoctrinamiento en ideología de género y llevan personajes trans a hacer juegos sexuales con los niños, de confusión, de confusión de roles, para que vayan confundiéndose. ¿Y dónde quedó la biología, la reproducción y todo eso? Nada. Y todas esas cosas vienen con los documentos que hacen firmar a los países para la ONU supuestamente darles apoyo. Y lo que están haciendo en el fondo es disolver su soberanía, quedando supeditado a leyes internacionales dirigidas por políticos que nadie ve, nadie sabe de dónde salieron ni quiénes son, para pasar a un modelo globalizado. Y eso va ocurriendo una y otra vez, una y otra vez, de distinta manera, pero en el fondo es el mismo proceso de estar cambiando el orden de las cosas del juego, cambiando las reglas del juego para que el juego siga siendo a favor del paganismo anticatólico. Porque los grupos, ya sabemos que esos grupos son así. Por algo, por algo hacen esas cosas de que
tienen que pagar cuotas de vidas humanas. Por eso son grupos que crean guerras, como los grupos Clinton, por ejemplo, Obama, Clinton, todo ese grupito, y lo que han hecho con Siria, y lo que hicieron con Siria durante todo su gobierno, es algo pero totalmente impúdico, porque necesitan estar pagando cuotas de sangre humana. Y el tema del aborto y todas esas cosas va relacionado también con lo mismo. Y eso se ve reflejado también, lamentablemente, en la Santa Iglesia. Sin ir más lejos, como le mencionaba el otro día, como con el documento Dignitas Infinita, que es una completa falacia, que es lamerle las botas a la ONU y después terminar con un par de páginas supuestamente de defensa a valores católicos para que las personas queden como diciendo, eh, sí, la iglesia está en contra de los trans, de la transexualidad, está en contra de eso, está defendiendo los valores. Falso, si en el fondo el puro hecho de que estén hablando de, ellos ponen ahí teoría de género, el puro hecho de que estén hablando, pongan esa palabra ya significa que ya les dieron el pase, porque si la iglesia realmente no permitiera eso, ni siquiera ocuparía esas palabras y diría eso no existe. Ese es un cuento. Así es que eso, eso, hermana. Lo que dicen ahí es muy cierto, es muy, muy cierto y es algo, son el tipo de cosas con las cuales tenemos que estar muy atentos, muy atentos. Y, y es penoso para el alma porque están usando con todas sus letras, usando la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo para fines que no son santos. Al contrario, son todo lo contrario. Y eso es muy doloroso. Ver que usen la Santa Iglesia para promover ideologías que nuestro Señor jamás no se le no, nunca ha dicho, nunca hizo, no tiene nada que ver. Ni tampoco tiene nada que ver con lo que nos ha enseñado el Paráclito por 2000 años de santa tradición. No es sana doctrina, es falsa doctrina. Y como he dicho otras veces, no estoy diciendo que no tenemos papa y que somos vacantistas y que el papa es falso y no. Tenemos papa, tenemos magisterio. El problema es que lamentablemente tiene un grado de desviación demasiado influenciado por el poder del mundo. Sí, ese es el tema. No hay tanta vuelta que darle. Están siguiendo al mundo, es lo mismo que lo que acabo de mencionar, con el documento Dignitas Infinita. Si uno lo lee con calma, línea por línea, se va a dar cuenta que de partida el nombre es fantasioso porque no existe, eso no existe, la dignidad infinita no existe. Y lo que hacen es decir que el ser humano tiene dignidad por sí mismo, eso es falso. Parten con algo falso, no tiene dignidad por sí mismo. Dios es su soporte de dignidad por imagen y semejanza. Mencionan la imagen y semejanza, pero la mencionan de una manera un poco mañosa.
Y así sucesivamente van mencionando cosas hasta pegarse un salto donde borran todo lo que es la Edad Magna, que es lo que llaman Edad Media, para tratar de hablar de la dignidad. Y tratan de decir que antiguamente, antes de Cristo, ya había dignidad humana, lo cual es completamente falso. La dignidad humana empieza con nuestro Señor Jesucristo en Gálatas. Ya no hay romano ni judío, ya no hay amo ni siervo, ya no hay hombre ni mujer, todos somos uno en Jesucristo. De ahí en adelante. Y lo único que hacen es tratar de darle como un maquillaje histórico primero para decir, la ONU es, es la que dice bien qué es lo que es la dignidad humana. Y la Iglesia apoya a la ONU en esa forma que tiene de hablar de la dignidad humana. La Iglesia está de acuerdo. Es el documento es básicamente eso. Entonces, ¿qué es lo que...? Y después terminan con un par de declaraciones respecto de temas que son bastante candentes, dándole un corte, un matiz eh, católico para que las personas, después de haber recibido un bombardeo no, de anticristianismo, de anticatolicidad, darles una dosis de catolicidad para que terminen como con un gusto agradable y decir, sí, la iglesia está diciendo bien las cosas. Y así aparecen videos hoy en día que dicen, el Vaticano está en contra de los gays, está en contra de lo LGBT y todas esas cosas. Falso, si no tiene nada que ver con eso. Al contrario, es lo mismo que hicieron con el tema de la masonería. Cuando muchas personas empezaron a dar cuenta de que había demasiada infiltración y que nunca nadie le ha puesto remedio desde los tiempos de principio del siglo XX, nadie ha arreglado eso porque es demasiado potente y el tema empezó a ser trending topic, como se dice, y muchas personas se empezaron a dar cuenta y empezó a fluir en las redes. Van y sale el Vaticano con un documento condenatorio a la masonería. Y decir, y sale en toda la prensa, el Vaticano se pronuncia contra la masonería. Y reafirma que no se puede ser católico y masón al mismo tiempo. Eso es algo recontra sabido. Están diciendo que están descubriendo la rueda. Si eso es recontra sabido. Hay centenares de documentos en el Vaticano que hablan de eso. Casi 1000 documentos que hablan de eso. De lo mismo. Y después, como pasa, no alcanza a pasar, creo que como un mes, y ya los obispos están metidos en la logia haciendo. Sale la noticia de que los obispos se reúnen con la masonería para llegar a acuerdos de trabajo conjunto y que. Entonces, bueno, ¿en qué quedamos? Entonces, ¿significa eso que no tenemos papa? No, sí tenemos papa. ¿Significa eso que no tenemos iglesia y que no hay que ir a la iglesia? No, tenemos iglesia y hay que ir a la iglesia. Y como dice el código canónico, nosotros no solo tenemos derecho a decir cuando las cosas no están funcionando bien dentro de la iglesia, sino que tenemos también el deber de hacerlo. En el numeral 210 aproximadamente, 211, entre el 209 y el 214 más o menos por ahí. Por si alguien no cree lo que estoy diciendo, que lo vea en el código canónico.
Entonces hay que salir de esa burbujita y defender a nuestro Señor Jesucristo, ir ahora más que nunca a la iglesia. Vayan a la iglesia todas las veces que puedan, cada vez que puedan, vayan. Y hay que ir a la iglesia y comportarse como un católico. Y no dejarse llevar por modas. Respetando a nuestro Señor Jesucristo, respetando al Espíritu Santo, la santa tradición que nos heredó, porque nos enseñó la forma correcta de hacer las cosas. Y eso está más que archicomprobado, porque es la forma que ha permitido que el árbol haya dado frutos tan hermosos como son todas las almas bellas que han nacido de la forma que el Espíritu Santo tradicionalmente ha enseñado su sana doctrina, desde el Padre Pío hasta Santo Tomás de Aquino, Santa Catalina de Siena, Santa Teresa, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la iglesia que defendemos. Eh, lo que hizo San Pío V. Estuvimos hace poco de aniversario de San Pío V. No sé si alguien se dio un pequeño de tiempo para por lo menos escuchar, no estudiar un libro, no, escuchar su biografía. Lo que hizo San Pío V es impresionante. Yo que pensé que sabía de San Pío V quedé boquiabierto. Quedé boquiabierto con todas las cosas que hizo. Eso es ser católico, eso es defender eso es amar la Santa Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y es eso lo que tenemos que hacer. Y los santos no son personas que, digamos, tengan grandes cualidades físicas que uno diga, no, es que ellos son de una raza superior o que es algo así. No, es cosa que usted se lo proponga, que cada uno se lo proponga. No lo digo a nivel personal, lo estoy diciendo a nivel general. Es cosa de proponérselo, ser católico como Dios manda, como el Espíritu Santo nos enseñó. Tener familias católicas, porque el ser humano crece como una flor dentro de un jardín que se llama familia. Es la única forma de que una persona pueda crecer fuerte y sana. Por eso hay que protegerla. Y una familia con una sociedad sana viene de familias sanas. Familia sana crea personas sanas que crean sociedades sanas. Espiritualmente, no materialmente, espiritualmente. Así que eso. Un abrazo en Cristo con María y nuestro Señor. Que Dios le bendiga.